Hola, comunidad de Macondo. Bueno, nuevo jueves, nuevamente la actualidad nos obliga a distanciarnos temporal y brevemente de nuestra amada América Latina, pero no podemos mirar para otro lado con lo que está pasando en Oriente Medio. Así que hoy, Ina, Marco, Leandro, vamos a dedicar el programa entero a ese conflicto, como lo llaman en los medios, entre Israel y Palestina. El pasado fin de semana, Israel, su peor atentado de su historia, la respuesta del Estado israelí al ataque de Hamas, que ya lleva un saldo de 1.300 muertos y 3.200. Bueno, no ha sido para nada inusual, se prometió una venganza por todo lo alto, invocando el derecho a defenderse, y esto supone, como siempre, más muerte, más sufrimiento, más destrucción y traerá más odio a una región que ya vive bajo su impronta. Las imágenes que estamos viendo de Gaza en estos días son de una devastación absoluta. De momento se calcula que son más de 1.500 los muertos, 500 de ellos niños, 500 niños, y más de 6.000 heridos. Y se les somete a un bloqueo total, sin luz, sin agua, sin alimentos. La única luz que ven, de hecho, es la de las explosiones. La comunidad internacional occidental también ha reaccionado como se espera de ellos, aludiendo a ese derecho a defenderse de Israel, que no es precisamente el país ocupado en este caso. De hecho, lleva décadas incumpliendo resoluciones de la ONU con su ocupación de los territorios palestinos y creando un Estado que muchos consideran de segregación, un Estado de apartheid en pleno siglo XXI. Esto que algunos llaman defensa de Israel está, bueno, trayendo consigo cientos de muertos civiles y traerá muchísimas más. Creo que todos están al tanto, así que ya no voy a enrollarme más con la explicación. Hoy vamos a hablar de la ocupación, de la colonización, de lo que se ha estado invisibilizando sistemáticamente a lo largo de décadas y también de si hay alguna posibilidad para la paz en esta región. Y vamos a tener dos invitados excepcionales que seguro que nos van a ayudar a comprender un poquito mejor todo lo que sucede. No sé si está conectada Olga Rodríguez, la voy a presentar ya para que, no sé si Florencia nos da una señal o no, pero bueno, les cuento un poco, ¿no? Al principio del programa vamos a hablar con Olga Rodríguez, que es periodista e investigadora, escritora española, que se especializa en información internacional, en Oriente Medio, en derechos humanos. Es cofundadora del diario.es y cubrió los conflictos más importantes de Oriente Medio y de África del Norte de las últimas décadas. Trabajó en Afganistán, en Siria, cubrió la invasión de Irak, la primavera árabe, también este conflicto entre Palestina e Israel. Escribió varios libros, uno de ellos que estoy empezando a leer, que se llama El hombre mojado no teme la lluvia, Voces de Oriente Medio, os lo recomiendo muchísimo. Bueno, a ver si se conecta y vamos arrancando ya. Mientras tanto, les doy la bienvenida. Ya está Olga. Gracias por estar aquí, Olga. Bueno, vamos a empezar. Tanto voceros israelíes como la comunidad internacional están hablando ahora del derecho de Israel a defenderse, ¿no? Un concepto bastante de moda últimamente, creo que nadie niega. Por otra parte, esas imágenes de Gaza que estamos viendo estos días, de los ataques a la población civil, que las cuentas oficiales de Israel publican en Twitter, estas declaraciones sobre el bloqueo total, ni una gota de agua para estos animales humanos, ¿hasta qué punto se puede considerar una defensa? Bueno, pues es muy buena pregunta. Buenas noches a todos. Realmente estamos viviendo unos días muy complicados y muy preocupantes, porque tras los asesinatos de Hamas el pasado sábado, hemos visto cómo desde el primer día Israel ha apelado a su derecho a defenderse. Estados Unidos también lo ha apoyado, hablando no solo de derecho a defenderse, sino derecho y deber a defenderse, han dicho. Y lamentablemente, a través de la historia reciente, podemos observar cómo demasiado a menudo a lo que Israel llama derecho a
defenderse es al bloqueo, a la perpetuación de la ocupación ilegal, a la perpetuación del régimen de segregación contra la población palestina y a una nueva oleada de bombardeos que estamos viendo que está acabando en muchos casos con población civil. Son más de 1.300 muertos, según los últimos datos, más de 400 menores. Las imágenes que llegan de Gaza son absolutamente escalofriantes. Y de alguna manera estamos viendo cómo se está retransmitiendo en directo esta masacre con la intención, además, de un castigo colectivo, que es algo que viola la ley internacional, anunciado como tal. Cuando oíamos al ministro de Defensa israelí el pasado lunes por la mañana decir que se les iba a dejar sin agua, sin luz, que no se iba a permitir la entrada de alimentos, lo decía tal cual. Y esto, evidentemente, es algo considerado como un crimen, ¿no?, por el derecho internacional. Entonces, yo os estoy hablando en estos momentos desde España, desde Europa, y creo que debería preocuparnos que haya tan pocas voces institucionales advirtiendo de lo que está ocurriendo y no exigiendo que se cumpla la ley internacional, que se detenga inmediatamente estos bombardeos y este castigo colectivo, y que apenas haya voces que pidan que se active inmediatamente los cauces para una negociación, para la puesta en libertad de los rehenes, para el intercambio de esos rehenes con presos, si tuviera que ser así, y para una salida negociada que pueda desembocar en la paz y en el final de la ocupación ilegal que desde hace tanto tiempo está exigiendo Naciones Unidas, tal como contempla el derecho internacional. Buenas noches, Olga. Muchas gracias por estar acá. Además, allá en España es bastante tarde, así que doblemente gracias. Para la audiencia latinoamericana que conoce, como todos, la existencia de este conflicto, de este largo conflicto que existe, bueno, entre el pueblo palestino, el Estado de Israel, que incluso se extiende por más de 70 años, ¿no? Incluye varios a la región, todos los países árabes, pero algunas cosas resultaron muy sorprendentes acá en América Latina y de repente tú, que has estado en la zona, que conoces bien, puedes darnos algunas ideas de cómo se pudo llegar a una situación así. Lo primero es el ataque o la incursión de Hamás en Israel de manera masiva, con más de 5.000 cohetes, según dice Hamás, lo que daba la sensación de ser una impresionante falla de los sistemas de seguridad y inteligencia de Israel, algo que no se preveía o no se veía posible desde América Latina, donde siempre se consideró que Israel tenía como un sistema de seguridad prácticamente perfecto, con una cúpula de hierro capaz de detectar los misiles y algo medio infranqueable. Este hecho ha sorprendido para las personas que han estado en la región. Se observa como un gran fallo de inteligencia. ¿Puede haber algún otro tipo de lectura de lo que sucedió justo además en el aniversario de la batalla de Yom Kippur? Bueno, sin duda ha sido un ataque que ha sorprendido a todo el mundo por sus propias características. No tiene precedentes, no ha habido un ataque de Hamás contra objetivos israelíes y población civil israelí de estas características. Y yo creo que, por supuesto, también muchísimos palestinos al observar cómo, ya no digo el ataque, sino simplemente la ruptura de una parte de ese muro que tiene bloqueada a la población palestina en Gaza, ya de por sí era una imagen absolutamente sorprendente e increíble, ¿no? Más luego los crímenes de Hamás es algo que no, bueno, que evidentemente ha sorprendido y que es inédito, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues cómo explicar dónde empieza el conflicto. Podríamos estar aquí conversando varias horas o hacer todo un serial durante varios jueves seguidos, ¿no? Pero por resumir la cuestión, como bien saben, el Estado israelí se creó en el 48 a través de un plan de partición de Naciones Unidas que establecía que el 54% de lo que se llamaba Palestina en aquel momento bajo mandato británico iba a ser la futura Palestina y el resto israelí.
Antes de que eso ocurriera, las llamadas fuerzas armadas clandestinas judías, que se autodenominaban a sí mismas así, llevaron a cabo el Plan Dalet, que supuso pues, una serie de ataques contra aldeas palestinas y población palestina en la zona que unía, que conformaba el pasillo que unía a Jerusalén con Tel Aviv, para despejar esa zona y que también ese territorio pudiera estar en manos de lo que iba a ser el futuro israelí. Tras ello, varios estados árabes de la región declararon la guerra al Estado israelí y en esa guerra Israel aprovechó para anexionarse más territorio, hasta llegar al 77% del territorio. Y por resumir mucho, una nueva guerra en 1967, que la declaró, porque fue una guerra entre Israel y Egipto, con un primer ataque sorpresa de Israel a Egipto, aunque Egipto había acumulado muchas fuerzas en la frontera y se sospechaba que iba a lanzar un ataque y Israel se adelantó. Esa guerra llamada de los 6 días, supuso la ocupación ilegal por parte de Israel de Gaza, Cisjordania, los altos del Golán sirios, el Sinaí egipcio y Jerusalén Este. Y esos son los territorios ocupados que se mantienen ocupados a día de hoy, excepto el Sinaí egipcio, que posteriormente Egipto lo recuperó a través de la firma de los acuerdos de paz de Camp David. Y hay un nuevo modelo de ocupación en Gaza. Naciones Unidas considera que es una ocupación en sí misma porque, aunque ya no hay colonos dentro de Gaza, pero Gaza está bloqueada y absolutamente controlada por Israel, algo que también incumple la ley internacional. Esto es lo que mantiene enquistado el conflicto, con además un desarrollo cada vez mayor y cada vez más perverso de ese régimen de apartheid del que hablaba antes, de ese régimen de segregación que mantiene a los palestinos sin libertad de movimientos, discriminados, maltratados, sin derechos básicos y sin posibilidad de salida, ¿no? Bloqueados en Gaza. Y con respecto a Cisjordania, y ojo, es muy importante pensar qué ocurre en Cisjordania, ¿no? Porque también hay en la narrativa dominante, a menudo se pretende reducir todo a Gaza o incluso todo a Hamás, ¿no? Hamás no representa a todo el pueblo palestino, Hamás no es el pueblo palestino. El pueblo palestino es algo muy heterogéneo. Y con respecto a Gaza, a Cisjordania, Cisjordania es un territorio fundamental donde hay más de 3 millones de personas. Hay casi 600.000 colonos judíos en Jerusalén Este y en Cisjordania ocupando ilegalmente ese territorio. Y esto implica que a día de hoy no solo haya una desconexión territorial entre Gaza y Cisjordania, que están en medio de ellas hay territorio israelí, como sabéis, sino que además también hay esa desconexión territorial en Cisjordania. En Cisjordania hay cientos de fronteras, por decirlo así, porque hay cientos de controles militares y de checkpoints que impiden la libertad de movimientos de la población palestina. Y esto dificulta muchísimo la vida diaria de los palestinos y de hecho dificulta, en caso de que Israel mañana aceptara el cumplimiento de la ley internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas y dijera ok a un Estado palestino, a día de hoy eso sería inviable a no ser que se retiraran de los territorios ocupados de Cisjordania todos esos colonos de los que estoy hablando que están ejerciendo una ocupación ilegal. Ojo, cuando los colonos, y esa ocupación ilegal no está quieta. Yo cada vez que voy a la zona, a Cisjordania, y voy muy a menudo, veo nuevas viviendas en territorios ocupados, nuevos asentamientos. Es una ocupación viva que sigue extendiéndose y desarrollándose con la protección del ejército israelí y el amparo del propio Estado israelí, que además incluso subvenciona y ofrece ayudas a los colonos. Esta es la realidad. Es la realidad que enquista el mal llamado conflicto. Todo el mundo sabe cuál es la solución, lo sabe Israel, por supuesto lo sabe el pueblo palestino, lo sabe la comunidad internacional. Hay un montón de modelos de posibles acuerdos de paz, todos ellos contemplando las resoluciones de Naciones Unidas, pero no hay voluntad del actor que tiene todo el poder, es Israel.
Olga, buenas noches. Muy claro la explicación. Y ahí, en tu recuento, justamente introducías, en este caso, Egipto, y pienso en lo que viene desarrollándose como señales, y ya algunos enfrentamientos con algunas zonas fronterizas, ¿no? En el caso de la frontera norte, en Israel con el Líbano, hoy se denunció el bombardeo a dos aeropuertos en Siria. ¿Cómo ves esta como situación que uno ve increyendo, ¿no? En las zonas fronterizas, Estados Unidos aterrizando a dar un respaldo muy fuerte? ¿Cómo ves la posibilidad de que empiece a extenderse hasta que suceda a otro nivel, digamos, ¿no? De alguna manera ya hay enfrentamientos, pero uno diría con cierto grado de contención, que es una categoría bastante relativa. ¿Pero ves que se pueda pasar a mayor? ¿Cómo ves esa dinámica? Lo veo con muchísima preocupación y, por supuesto, siempre se sabe cómo comienza cualquier escalada bélica, pero nunca se sabe cómo termina. Y siempre es jugar con fuego, ¿no? A mí me preocupa mucho la inoculación de la cultura de la guerra que estamos sufriendo en los últimos años. Bueno, no en vano el siglo empezó ya con la justificación de invasiones ilegales y de matanzas y de la violación de la ley internacional y de secuestros en nombre de la guerra contra el terror, ¿no? Y a partir de ahí eso ha ido escalando puestos hasta obligar a la ciudadanía de alguna manera a dar un cheque en blanco y normalizar violaciones del derecho internacional de manera sistemática. Y ahora estamos viendo un episodio más, un episodio que está lleno de riesgos. En estos momentos la población de Gaza, en la frontera con Egipto, no puede pasar por el paso de Rafah, que es el paso que une Gaza con Egipto. Ese paso está cerrado, ha sido bombardeado por Israel. Egipto es aliado de Israel desde que firmaron los acuerdos de paz de Camp David, que marcan un antes y un después en la región, porque evidentemente cambiaron la correlación de fuerzas, ¿no? En el 1979. Hay que tener en cuenta que antes de ello, bueno, pues Egipto también era un adversario de Israel y es el país árabe más poblado del mundo, tiene el ejército más numeroso de los países árabes de la región. Por su territorio pasa el canal de Suez, que es una vía comercial y estratégica importantísima. Y por tanto, Egipto siempre ha sido clave en todo esto, ¿no? En la región, y muchísima gente en Egipto dice que un Egipto verdaderamente libre y democrático, que no lo es, podría marcar un cambio en las dinámicas de Israel con respecto al pueblo palestino. Estamos viendo muchísimas maniobras, como tú dices, también el propio envío de buques estadounidenses y de ayuda militar estadounidense a Israel y bueno, el anuncio por parte de Israel de un numerosísimo conjunto de tropas israelíes que estarían dispuestas a entrar por tierra a Gaza. Por lo tanto, si nada lo remedia, si no hay una comunidad internacional valiente presionando para que haya acuerdos inmediatos y para que no se produzca una masacre mayor, me temo que estamos solo en el inicio de un capítulo muy oscuro. Hay gente con cultura de paz, con muchos años de diplomacia, que trabaja en organizaciones de derechos humanos internacionales, que está lanzando llamamientos a la sensatez. La propia Naciones Unidas ha pedido que se facilite un corredor humanitario, pidiendo que haya negociaciones cuanto antes y que debe evitarse una masacre mayor. Pero mientras estamos hablando, probablemente en estos momentos estén cayendo nuevas bombas en Gaza, porque llevan haciéndolo desde el domingo pasado, y a medida que pasan los días se van escaseando los alimentos, va escaseando el agua, y ya no hay, hoy hablaba con algunas personas que comentaban pues que ya no hay más material básico fundamental para atender a los heridos. En los hospitales los médicos están quedando sin material básico y fundamental. Todo esto supone en sí mismo un crimen de guerra, ¿no? Voy a decir una obviedad, pero teniendo en cuenta los tiempos que vivimos, las guerras son terribles, las guerras, quienes sobreviven a ellas quedan marcados para siempre por ellas.
producen fragmentación de territorios y marcan a generaciones enteras. Realmente urge buscar siempre los modos de evitar su perpetuación, porque con una simple tregua se salvan vidas y cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa con una guerra, más difícil es luego alcanzar una solución y un acuerdo de paz. Olga, estabas diciendo ahora hace unos minutos que no toda la población palestina es Hamás y creo que hay cierta tendencia ahora mismo en las redes, ¿no?, a decir que puesto que los palestinos votaron a Hamás, bueno, todos pueden considerarse culpables para justificar ese genocidio que estamos viendo. Hace unos días publicaste un artículo que de hecho recomiendo a los que nos están siguiendo, está publicado en diario.es, el título es Ni un intento para la paz en Palestina, y hablaste en ese artículo precisamente que el crecimiento de Hamás fue uno de los objetivos, ¿no?, de algunos de los actuales dirigentes israelíes y que Israel de alguna forma apoyó esa organización en sus inicios. ¿Podrías contar un poco más sobre esto? Porque creo que no es un dato muy conocido. Sí, el propio Netanyahu, el primer ministro actual, que por cierto, como dato, es el primer ministro que más tiempo ha sido primer ministro en Israel, incluso más que Ben Gurión, ¿no? En 2019, en un comité del Parlamento con su partido, Likud, dijo claramente que a Israel le convenía que jamás tuviera más poder, ¿no?, y que jamás representara a toda Palestina, porque, bueno, lo estamos viendo, ¿no?, en la propia narrativa, si tú reduces a todo un pueblo y a toda una sociedad heterogénea e incluso a todo un mapa político palestino también heterogéneo, si lo reduces a Hamás y ni siquiera a su brazo político, sino además a su brazo armado, pues evidentemente vas a poder tener mucho más fácil justificar todo. Hamás no existía cuando comenzó la ocupación israelí. Hamás es una consecuencia de la perpetuación de la opresión y de la ocupación israelí, ¿no? Y con el estallido de la primera intifada palestina, después de muchos años de opresión, de asesinatos sin ningún tipo de castigo, de impunidad, de bloqueo, de ocupación y de segregación, surge Hamás, ¿no? Estamos hablando ya de 1987. Al igual que Hezbollah en Líbano, surge tras la invasión israelí de Líbano. Y creo que es interesante, merece una reflexión, ¿no? Evidentemente no es una justificación, pero siempre hay que contextualizar y tener un conocimiento riguroso de la historia para poder entender por qué ocurren las cosas, ¿no? Porque si no, no se pueden buscar soluciones. Y a lo largo de las décadas, el pueblo palestino ha apoyado en numerosísimas ocasiones a partidos laicos como Al-Fatah. Ha habido también, sobre todo en los años 60 y 70, hubo un protagonismo muy interesante de partidos políticos de la izquierda laica, con un protagonismo en la sociedad civil muy importante. Y, sin embargo, una y otra vez Israel ha elegido como interlocutores, como referencia a Hamás desde que Hamás ha nacido. Y a día de hoy, bueno, pues por ejemplo en Cisjordania no gobierna Hamás, gobierna Al-Fatah. En Gaza gobierna Hamás. El bloqueo, la ocupación tienen enquistadas toda la vida política palestina y hay una perpetuación de los gobernantes. Por ejemplo, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, tendría que haberse sometido a elecciones ya hacía tiempo, etcétera. Bueno, esto lo empaña todo. Pero creo que es importante tener en cuenta esa heterogeneidad de la población palestina. Hay una minoría cristiana palestina también que tiene representantes muy interesantes en la sociedad civil palestina cisjordana y, por supuesto, hay muchísimos musulmanes que no desean un Estado islámico sino un Estado laico. Y, desde luego, como en todos los lugares del mundo, sin excepción, la mayor parte de los palestinos lo único que quieren
es vivir en paz y tener una vida digna. Olga, nos estamos quedando sin tiempo. Quería preguntarte, seguramente estás mucho más informada que nosotros, porque más has integrado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, Oriente Próximo. En los últimos días o en las últimas horas ellos han informado de que varios trabajadores de la agencia han fallecido, han muerto por dentro de Gaza por los bombardeos de las fuerzas defensivas por fuerzas israelíes. ¿Se puede confirmar esa información? ¿Es así? ¿Hay funcionarios de la Agencia de Refugiados que se encuentran entre las víctimas? Sí, hay en estos momentos 17, la mayor parte de los trabajadores de la UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas Palestinas, son trabajadores palestinos en Gaza. Hay entre los muertos por los bombardeos israelíes, hay profesores, hay un ginecólogo, hay servicio sanitario. En estos momentos en Gaza al menos 150.000 personas ya están desplazadas. En muchos casos nunca van a poder volver a sus hogares porque han sido destruidos y se están refugiando en multitud de instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas Palestinas, en colegios, en hospitales. Los hospitales están desbordados, no dan abasto, llegan heridos continuamente. Varios colegios han sido dañados o incluso en uno de ellos hay un boquete de un misil en el patio. Realmente es una situación absolutamente dramática, sobre todo porque además son conscientes de que el material se termina, es decir, el material médico se termina, a los heridos no se les va a poder tratar, por tanto, un médico contaba hace 2 noches que a un chaval que llegó con quemaduras, pues no pudieron tratarle con antiséptico porque no les quedaba, ¿no? Con lo cual tuvieron que hacerlo con jabón, con el dolor que eso provoca. Y esta es la situación en estos momentos. La Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas Palestinas está lanzando continuamente llamados a la paz, a la detención de los ataques contra la población civil y a la sensatez, pero, como decía al principio, vemos que parece que predomina el jalear la guerra en estos momentos. Olga, una última por mi parte y es que no puedo no hacerte esta pregunta. Eres un referente periodístico para muchos profesionales y te quería preguntar tu opinión sobre la cobertura que estás viendo ahora mismo en los medios, porque con la invasión rusa de Ucrania estuvo bastante claro quién es el invasor, quién es el invadido y sobre todo hemos visto una insistencia de los medios de invocar ese derecho de Ucrania a defenderse mediante el envío masivo de armas, ¿no? ¿Por qué ahora mismo se le niega a Palestina ese derecho de defenderse? ¿Por qué no hay llamamiento a enviar armas a Palestina al mismo tiempo si no estamos viendo como un cierre de filas en torno a Israel? Hay como una incoherencia que no estoy logrando entender. Me gustaría saber tu opinión sobre esto. Es que es así, Ina, es que es una enorme incoherencia, como tú muy bien has dicho. Es un doble rasero. Hay una potencia ocupada, una potencia ocupante, un pueblo ocupado. Todo lo que se esgrimió sobre Ucrania pues no sirve para el pueblo palestino. Veíamos como la presidenta de la Comisión Europea hablaba en términos muy duros, condenando la ocupación ilegal rusa de Ucrania. Y, sin embargo, no ha tenido palabras ni siquiera para las víctimas palestinas hasta el día de hoy y no ha pedido en ningún momento que se detengan estos ataques indiscriminados contra Gaza en estos momentos y este castigo colectivo sin agua, sin luz, sin víveres. Ya no digamos la ocupación. No hay palabras para condenar la ocupación ilegal y para pedir que esta ocupación termine. El doble rasero es absolutamente llamativo. Por lo tanto, parece que lo que importan no son las ocupaciones ilegales o los crímenes, sino aquí todo depende del actor que los perpetre. La hipocresía es absoluta.
Y por eso debemos ser ciudadanos activos en favor de la cultura de paz, cuando tan en peligro están valores fundamentales que nuestros padres y abuelos fueron conquistando, ¿no? Que es eso que se llama derechos humanos y ley internacional. Los medios de comunicación, bueno, pues en muchos casos lamentablemente tienen demasiados colegas de profesión un enorme desconocimiento y no importa mucho el culto al estudio, ¿no? Y al rigor y al intentar entender y aprender diariamente. Y se debería hacer, porque no es tan difícil. Hay gente que está intentando hacer buen trabajo, pero en líneas generales vemos que hay un doble rasero, que las víctimas palestinas no importan y las víctimas israelíes sí. Y esto es absolutamente perverso. Se está haciendo en nombre de la democracia, en nombre de la libertad, y lo están haciendo potencias que se dirigen a sí mismas como adalides de los derechos humanos y medios de comunicación que también se dirigen a sí mismos como adalides de los derechos humanos. Es terrible. Olga Rodríguez con nosotros en Macondo. Muchísimas gracias. ¿Querías otra más o qué? No, nos quedamos sin tiempo, ¿no? Agradecer por la claridad explicativa, por el orden, para eso, también poder como dar una fotografía diferente en medio de tanto río revuelto comunicacional, así que muy agradecido por este espacio con nosotros y nosotras. A vosotros, ha sido un placer. Quería decir una cosita más sobre la sociedad israelí, que en líneas generales, mayoritariamente es una sociedad en estos momentos muy instrumentalizada por su gobierno, ¿no? Un gobierno de extrema derecha. Pero los medios de comunicación deberían dar voz a esa minoría que está en contra de la ocupación ilegal, que dice no en mi nombre, y que es importante. Ahora estaba leyendo el testimonio de una familiar de una de las víctimas mortales de los ataques de Hamas, que estaba pidiendo que no se usara el nombre de su familiar, que no se usara a su familiar para justificar el asesinato de ni un solo hippie. Y creo que es importante dar voz a esas personas y a esas voces. Hay gente como Nurit Pelet, que es una académica de la Universidad de Tel Aviv, que perdió a su hija en un atentado de Hamas en 2004 y le telefoneó Benjamín Netanyahu, el primer ministro, porque habían sido compañeros de instituto, y ella cuenta que le dijo han sido tus políticas de ocupación, de segregación y que legitiman los asesinatos las que han matado a mi hija. Su marido es uno de los integrantes de Parent Circle, el Círculo de Padres, que es una organización que congrega a padres y madres palestinos y israelíes que han perdido a hijos y que saben que el diálogo, la negociación, la paz y el fin de la ocupación ilegal y israelí es la única solución. Y este es el camino y estas son las voces que importan y estas son las voces que pueden ir construyendo paz y salidas negociadas para poner fin a esta auténtica locura. Muchísimas gracias, Olga. Ahí les dejamos el enlace en el chat al artículo de Olga. Léanlo, de verdad. Les va a aclarar muchísimas dudas. Nosotros vamos al corte y después vamos a contar con una de estas voces de las que acaba de hablar Olga. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información,
Es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Todos los jueves a las 20 horas por la pantalla de UCL, Macondo, programa periodístico sobre la actualidad latinoamericana. Ina Afinogenova, Marco Teruggi y Leandro Grille analizan los temas más importantes de la política regional. Los esperamos. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo. ¿Picles te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Volvemos con Macondo y seguimos analizando lo que está sucediendo en este momento en Israel, en Palestina, en el Medio Oriente. Tenemos el gusto de recibir en nuestro programa Macondo a Ofer Kasif, parlamentario, diputado de la Knesset en el Parlamento de Israel por el Partido Comunista. Bienvenido, Ofer, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Hola. Ofer, todos vimos hemos visto las imágenes de lo que sucedió el pasado 6 de octubre cuando el grupo, la milicia Hamas ingresó en Israel provocando una cantidad de asesinatos, de una incursión inédita en la historia de este conflicto, pero estamos viendo ahora las imágenes de lo que parece ser una devastación de Gaza, también con multitud de víctimas civiles y un panorama verdaderamente oscuro. ¿Qué análisis puedes hacer tú de lo que está pasando y de estos acontecimientos? Buenas tardes a todos. Primero que nada, tengo que decir, es muy importante, que la masacre de civiles inocentes perpetrada por Hamas en el sur de Israel es un horrendo crimen de guerra, que no hay justicia para nada por este masacre que hizo el Hamas. Nada de nada, ni si quiere los crímenes de la ocupación. Es una cosa que es muy importante, que todos van a entender y a decir muy claro, que este ataque, asalto, masacre de más que 1,000, parece mal 1,500 por ahora sabemos, de los civiles inocentes. Tenía amigos ahí, amigos que me apoyó políticamente también, que lo mataron. Yo tenía un WhatsApp de una amiga muy, muy buena mía, del cuarto de la seguridad en su casa, en un kibutz, con su esposo. Me escribió, yo estuve en un seminario en México, en la Ciudad de México, hace 3 días era, creo, o más, no me acuerdo, que hoy es jueves, es una semana, o 6 días, y me escribió que tenía miedo. Parece que eran las últimas palabras que ella escribió en su vida, porque lo mataron con su esposo. Es insoportable.
y todos tenemos que decir como humanos, izquierdas, derechistas, no importa, que cosa como eso, a matar, a asesinar bebés, viejos, mujeres, hombres, civiles inocentes, es una cosa horroroso. Es una cosa, pero esto no justifica, justifica en modo alguno de la respuesta de israelí, para nada. Bombardeos indiscriminados de Gaza y prevención de medicinas, agua, combustible y alimentos a los residentes de la franja de Gaza. Estos también son crímenes de guerra. La masacre de civiles inocentes en Gaza también. En Gaza también. A veces hay gente, porque es más simple, que creen que es muy simple, que hay dos lados o dos partes, uno es justo, en otro no. Y a veces la verdad, pero a matar civiles inocentes es siempre un crimen de guerra. En Israel y en Gaza, y Cisjordania y en todo lado. Y tengo que decir otra cosa. La cosa que hace ahora el gobierno de Israel, los crímenes contra el pueblo palestino en general y en la franja de Gaza en particular, tampoco traerá seguridad a Israel y a sus residentes y ciudadanos. Y el gobierno lo sabe. Lo que la motiva no es la seguridad, sino la venganza y cualtar su fracaso. Venganza de la vergüenza y la ira porque el gobierno quiere venganza porque también tiene vergüenza, porque había un fiasco del gobierno antes que pasó el sur. Y ahora el pueblo de Israel, que lo enojó mucho y justo, y por eso el gobierno dice a ella misma, vamos a matar y a destruir demasiado gente en Gaza, y por eso vamos la gente en Israel va a ver que somos muy fuertes, que vamos a hacer cosas contra los palestinos. No hay nada para tener con seguridad, para nada. Es contra la seguridad de los israelíes. Y por eso es un gobierno que no tiene ningún interés en el bienestar de sus ciudadanos mismos. Y claro, de los palestinos. Y hay otra cosa que tengo que decir. En este seminario en México, antes que pasó este masacre del sur de Israel y masacre del Gaza después y todo, yo hablé sobre un plan que publicó el ministro Smotrich. Bezalel Smotrich es un ministro que ahora es ministro, lamentablemente, peor que fascista, racista, y él publicó en 2017 un plan, se llama el Plan Subjugación. Y este plan tiene básicamente tres componentes o elementos. Uno es que Israel tiene que anexar todos los territorios palestinos ocupados, eso a decir Cisjordania principalmente, sin derechos por los palestinos, eso a decir un régimen de apartheid, oficial formalmente, porque prácticamente ya hay régimen de apartheid. El segundo de este plan de Smotrich es que los palestinos que no quieren vivir bajo de sistema o de régimen de apartheid tienen que salir de su tierra, a Jordania, a Egipto, no importa. Y el tercer elemento de este plan es muy claro, no es mi interpretación, él dijo, escribió, pueden Google y a leer eso.
El tercer elemento es que los palestinos que van a resistir este sistema de apartheid, Israel va a matarlos. El gobierno de Israel, este gobierno de Israel, quería realizar este plan racista, fascista, colonialista de Smotrich. El golpe de Estado de que el gobierno quería que hacer, eso a decir, la gente en el mundo saben sobre el golpe o reforma, no es reforma, es un golpe de Estado. El golpe contra la independencia del sistema justicia. Pero no era el fin, era el medio. Porque quería realizar este plan de Smotrich. Y para hacer eso, el gobierno sabía que no puede hacer eso cuando el sistema de justicia independiente no van a cancelar un plan como eso. Por eso querían abolir, eliminar la independencia del sistema justicia y como un medio para realizar el plan de subyugación. Pero por las manifestaciones y protestas contra el golpe de Estado, el gobierno entendió que no puede hacer eso. Y hay otro medio. ¿Qué es el otro medio? Guerra, violencia. Tengo que decir muy claro, yo no quiero decir que el gobierno quería el masacre que había en el sur, para nada. Sí quiero decir que este gobierno quería violencia, porque cuando hay violencia y guerra, es más fácil por ellos vis-a-vis el público de Israel y especialmente el público del mundo y los gobiernos del mundo a realizar este plan de Smotrich. Y hay tres estrategias, ¿cómo se dice? Estrategias. Tres estrategias. Uno en Gaza, uno en Cisjordania, uno dentro de Israel. En Gaza es muy fácil. Guerra como hace ahora. Bombardear, ¿cómo se dice? Bombardear a Gaza, a matar a mucha gente, a destruir toda la infraestructura, a prevención de agua y otras materias, medicinas, comida y todo. Y es una estrategia particular por Gaza. Hay otra estrategia en Cisjordania, incluso Jerusalén Este, y es limpieza étnica. ¿Cómo limpieza étnica? Por meses los colonos israelíes hacen pogromos contra los palestinos en los campos, especialmente en Cisjordania. Ya hay 6 comunidades palestinos. Yo estuve ahí hace 2 semanas para solidaridad con los pastores ahí. Y lo vi en mis ojos. 6 comunidades en zona que es doble que Tel Aviv. 6 comunidades, los palestinos ya no están en sus tierras porque tenían miedo de los pogromos de los colonos y tenían que ir porque no tienen ninguna protección de nadie. El revés. Los pogromos de los colonos contra los palestinos es bajo de los auspicios del ejército israelí y la policía. Y ahora por la guerra, en los últimos 2-3 días, es peor que pasa en Cisjordania. Creo que la mayoría de la gente del mundo tiene concentración y justo a qué pasa en sur de Israel y Gaza. Pero ¿saben qué pasó ayer y hoy en Cisjordania? Ayer, grupo de colonos entraron a un campo que se llama Kusra, un campo palestino en Cisjordania, y mataron 3 palestinos. Entraron sin problema, no hay ejército, no hay policía, no hay nada. Y los palestinos no pueden protectarlos a mismos porque, primero que nada, no tienen con qué. No tienen como
armas. Y cuando, como el pasado pasó, cuando los palestinos no tienen ninguna posibilidad, pero protectarlos mismos con sus manos o piedras, el ejército, policía ya están ahí. ¿Y qué hacen? Protectar los pogromos, los colonos. Y ayer, por favor, un minuto si puedo, un minuto si puedo. Entraron esos colonos ayer, mataron sin problema y después salieron sin problema tampoco. Hoy había el funeral de los 3. Los colonos fueron a este funeral y mataron 2 palestinos más. Es parte de estrategia en Cisjordania para limpieza étnica. Y el tercer estrategia es dentro de Israel mismo. Provocación especialmente del ministro Ben Gvir, ministro de la Policía y la Seguridad Doméstica, que es él, Smotrich, son los peores, con Netanyahu y otros, por supuesto, pero es un racista que estuvo, tenía muchos problemas con el Shin Bet, la policía misma en el pasado, él apoyó el terrorismo de los colonos. Él apoyó a matar el asesino que mató 29 palestinos en el Hebrón hace 30 años. Ahora es el ministro y él hace todos los días provocación dentro de Israel contra los palestinos ciudadanos de Israel porque quiere que los palestinos dentro de Israel, 21% de los ciudadanos de Israel son palestinos, que van a hacer cosas para tener justo a matarlos también. Menos mal que nosotros, como líderes de los palestinos dentro de Israel, lo dijeron al público, no hace nada. Estar en la casa, hay provocación, no hace nada. Por ahora no hicieron. Pero gente tiene que entender, en nada en eso que dije, es a decir que hay justo o legitimación en el masacre que hizo Hamas. Para nada. Pero tenemos que entender el contexto, no para justificar el masacre horrible criminal del ¿cómo se dice? Del Hamas, pero para entender qué pasó y qué tenemos que hacer el futuro. Y tenemos que hacer una cosa, no hay solución militar. No hay solución militar. La única cosa que Israel tiene que hacer es terminar esta ocupación criminal. Es el único camino. Es el único por la seguridad y paz de los 2 pueblos de la tierra. No hay ninguna posibilidad, otra posibilidad, no hay ninguna alternativa. Los palestinos israelíes tienen que vivir con paz, con seguridad, con futuro, con esperanza. Y eso con la ocupación es imposible. Todos van a pagar este caro precio. Todos, primero que nada los palestinos, pero como lo vimos hace 2 días, los israelíes también. ¡Basta! Y la comunidad internacional no hace nada. ¿Qué hace ahora Estados Unidos? Y la unidad de Europa y otros a mandar más armas a Israel, no es para la seguridad de Israel, claro que ni por los palestinos, es para tener más guerra. La cosa que la comunidad internacional tiene que hacer por la seguridad de los israelíes y palestinos juntos es a terminar esta ocupación. Ofer, y lo siento que estoy muy emocionado. No, pero se comprende perfectamente, pero tenemos poco tiempo. Perdí 10 personas ahí. Es personal también, no solamente es moral y política. Lo entendemos perfectamente, Ofer. Una amiga mucha buena y más que lo trabajé con ellos en un colegio al sur y muchos que estuvieron activistas contra la ocupación que lo mataron el Hamas, terroristas. ¡Basta! Marco, querías hacerle una pregunta a Ofer, ¿verdad?
Sí, nos estamos quedando sin tiempo, pero solamente preguntarte por este nuevo gobierno que se conformó, si pensás que esta nueva unidad en torno a la guerra y la ofensiva sobre Gaza, Cisjordania, va justamente a acrecentar lo que podría devenir en una invasión terrestre a Gaza, por ejemplo. Leí incluso artículos, por ejemplo, en Jerusalem Post hablando de hay que entrar y quedarse otra vez en Gaza. ¿Pensás que esto que se armó va a favorecer esto? Estamos con 4 minutos, pero si podés, agradecería mucho. ¿Qué querés que no entendí la pregunta, lo siento? Como ese nuevo gobierno que se conformó y se va a dar justamente más fuerza a los sectores más belicistas. ¿Qué más fuerza contra Gaza? Eso no entendí. Mira, como dije, no hay solución militar y violencia. Mira, Mahatma Gandhi dijo que ojo por ojo y todos somos ciegos. Es como pasa ahora. Por más violencia y más violencia, nosotros somos, los palestinos israelíes, ciegos. El único solución para ver no es ojo por ojo, es a romper este círculo de sangre y hay un solamente camino para hacer eso: terminar la ocupación de los territorios palestinos, Cisjordania, Jerusalén Este y Franja de Gaza. El pueblo palestino tiene el derecho a vivir como todos los pueblos del mundo, en sus países, soberana, independiente, con sus derechos. Y sin ellos, de este derecho, sin liberación, sin igualdad, sin esperanza, la violencia va a estar y va a estar peor y peor y peor. Yo, como un humano, antes que soy diputado y antes que soy ciudadano de Israel y judío y todo, primero que nada como humano, mi corazón se rompió mi corazón a ver la gente, las familias, los fotos, los videos de los miles y miles de personas en Israel y en Gaza que están sufriendo. No quiero ver eso. Ofer, no tenemos más tiempo, pero quiero hacerte una pregunta, así casi que para que me respondas sí o no. Te la hago en español y en inglés por las dudas. ¿Es posible que haya una invasión terrestre? Do you think there is possible a ground invasion through Gaza? Mira, yo no sé. Claro que espero que no, porque si pasa algo como eso es desastre. Muchos israelíes y palestinos van a morir y otra vez la mayoría son civiles inocentes en dos lados. Espero que no, pero este gobierno que Netanyahu es demasiado loco, demasiado psicopático y no tengo ninguna confianza con ninguna parte de este gobierno, incluso los nuevos ministros como Gantz y otros. No tengo ninguna confianza por esos y por ellos, pero espero que no. Pero por favor, no sé cuánta gente escúchanos. Pero no puedo entender a los gobiernos del mundo. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Otra guerra? ¿Otras víctimas? Tienen que entender que es la interés de todo el mundo, no solamente de los israelíes y palestinos, a terminar con la ocupación y la guerra y la violencia. Es un interés de todo el mundo. Porque si esta guerra es peor, más gente va a morir, israelíes y palestinos, toda la zona, toda la región va a explotar y al final todo el mundo va a explotar. Es la culpa de, primero que nada, de Estados Unidos. Tenemos el programa porque nos acaba el tiempo. Ofer Kasif, muchísimas gracias, muy esclarecedora la intervención. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, lo siento por los y gracias errores por de su valentía, Ofer.
Muchas gracias, muchas Ofer, gracias. por habernos acompañado. Chao, chao. Pasa. Bueno, nos vemos el jueves con noticias de Latinoamérica.